Día, ¿cómo están? Está muy heladito por allá. Muy heladito, yo estoy sin luz, miren, a la luz de las velas, como la Acá bruja hace que una calor estoy. terrible. ¿Calor? ¿Por dónde están ustedes? Compartan. Antofagasta. No, por acá el nacimiento está sumamente helado, está garugando y hasta que llueve. Nacimiento, Antofagasta, ¿de dónde más? Aquí en San Pedro está lloviendo a todo ritmo. Acá igual, chiquillo, lluvia y estoy ahí apenas con esta vela, así que comencemos de inmediato nuestra clase porque por suerte tenía el computador cargado, pero igual me da cosa que no dure tanto la batería. Cualquier cosa ustedes me tienen paciencia ya. Paciencia que a mí me está faltando para llevar este corte de luz, porque además ya me hace esa, todo no viene nunca, así que bueno, mi gato llorando, no señor, ¿qué más quieres de mí? Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy, 24 de julio. ¿Se proyecta bien? ¿Me confirman, por favor? Sí, se proyecta bien. Súper. Si pueden anotar el objetivo o el título. Demografía. El día de hoy vamos a trabajar con demografía. Nuestro objetivo es analizar, interpretar y extraer información en fuentes referidas a problemas vinculados a la dinámica o a la estructura poblacional, como por ejemplo los efectos de las grandes migraciones en las sociedades de origen y de destino, la explosión demográfica y el envejecimiento de la población. O sea, hoy vamos a trabajar con demografía, que ya es nuestro último contenido. La próxima semana vamos a trabajar preguntas tipo prueba, así que hoy es la última clase de materia, por decirlo así, la última clase de contenido y anotamos demografía. ¿Sí? La demografía es la ciencia que estudia el tamaño, la distribución geográfica y la composición de la población. Sus cambios, es decir, la dinámica poblacional, cómo se va moviendo, cómo van cambiando las cosas, y los componentes de esos cambios, como son la natalidad, la mortalidad, la morbilidad, las migraciones, pero también otros aspectos como la movilidad social. Esto es decir, se relaciona también con las clases sociales, todo lo que ve el censo. El censo, por ejemplo, es un gran instrumento demográfico, porque el censo busca identificar cuántas personas hay, ¿cierto?, de un grupo humano, pero también busca otras cosas, como caracterizar a ese grupo humano, sus edades, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, eh, sus religiones, sus estilos de vida, cuántos viven en el campo, en la ciudad, todo eso ve la demografía. Al igual que cuando estudiamos economía, ¿recuerdan? Que decíamos que es una ciencia humana porque tiene factores que son impredecibles. Con la demografía nos va a pasar lo mismo, también es una ciencia humana, porque no son cosas exactas ni contenidos específicos los que puede evaluar o considerar, sino que también son cosas que van cambiando. Por ejemplo, las migraciones. Eso es distinto según el momento histórico, según el momento económico o político de los países. Lo mismo con la tasa de natalidad y de mortalidad. Cuántas personas nacen, cuántas mueren, no es algo fijo. Siempre tomamos el ejemplo del COVID y eso nos sirve para ver hartas cosas, los cambios económicos, lo impredecible que es la historia, pero también lo impredecible que puede llegar a ser la natalidad y la mortalidad, puesto que uno puede nacer, eh, o sea, la tasa de natalidad puede ser estable, pero como vamos a ver más adelante en la clase, hay baby boom, momentos en los que nace mucha gente, o al revés.
haber una tasa de mortalidad estable, pero que haya una pandemia y eso cambió esos indicadores. La morbilidad se refiere a las enfermedades. Entonces, por eso decimos que vemos el tamaño de la población, cómo se distribuyen geográficamente, pero también la composición de esa población, cómo se compone en términos dinámicos, cómo va cambiando. ¿Se entiende la definición general de demografía? Sí, señorita. Tú. Sí, Recuerden que señorita. si tienen dudas, me van interrumpiendo y me dicen nomás, ¿sí? Las migraciones tienen que ver con los movimientos de la población dentro o fuera de su territorio de origen. Eso si lo quieren destacar o escribir, porque muchas veces pensamos o escuchamos a las personas referirse a las migraciones como si fuesen solamente los traslados o los cambios de país. Pero vamos a ver que esto también incluye a las fronteras nacionales, por ejemplo, cambiar de una región a otra. También hablamos de población migrante, o también podemos transhumar o migrar cuando dentro de un mismo país cambiamos del campo a la ciudad, como ocurrió en Chile, con el gran proceso del comienzo de la modernización, con el proceso campo-ciudad, la migración que hizo mucha gente entre el campo y la ciudad. Hoy en la actualidad se ha generalizado un uso que tiene que ver con los cambios de países, pero ojo que puede ser tanto dentro como fuera de nuestros territorios de origen. Y en este sentido vamos a destacar que América Latina no se define por tener una población estática, sino que se mueve de acuerdo con los ritmos impuestos por la economía, la cultura global y los conflictos políticos internos de cada país. Entonces, América Latina, para que veamos, nunca ha tenido una población muy estática o muy quieta, muy fija, sino que nos hemos caracterizado por movernos. Los latinos somos migrantes, no es un proceso nuevo. Sí hay muchos motivos distintos por los cuales las personas migran, pero como una tendencia general, vamos a ver que en América Latina no tenemos una población estática, sino que al contrario, se mueve por los ritmos impuestos por la economía, por la cultura global y por los conflictos políticos internos. Se le fue el audio, parece, El- señorita. no, 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 no estoy aquí. La economía. La economía como un eh, elemento de migración ha determinado que muchas personas salgan de su lugar de origen para buscar una mejor calidad de vida. Vayan apuntando, chiquillos. Esto ha generado una sobrepoblación de algunos sectores urbanos, con condiciones de vida más acomodadas y con mayores oportunidades laborales. Se suele dar eso, que eh, las migraciones en general se dan más hacia los lugares que tienen ofertas laborales. De hecho, ese es uno de los principales motivos por los cuales las personas migran, buscando mejores oportunidades laborales. Y otros sectores se ven atochados en búsqueda de inmigrantes que buscan trabajo, ¿cierto? Para mejorar la calidad de vida. Pero también hay otros casos, además de los motivos políticos, como son, perdón, económicos, como son los casos políticos. Eso también es bien importante. Muchas veces esto se relaciona con lo que vimos de estados autoritarios también. Que hay personas que migran para salvar su vida, ¿cierto? Como fue el caso de muchos judíos o población gitana en Europa durante la Segunda Guerra,
que tuvieron que escapar del nazismo alemán que trabajamos en la clase pasada. En la actualidad se ven muchos casos también de personas que han salido, por ejemplo, de Venezuela, ¿cierto? O de Colombia por las condiciones económicas o políticas. Pero así también Chile tiene una gran cantidad de migrantes y de personas exiliadas que salieron del país. El exilio es una forma obligatoria de salir del país y que se suele dar en los periodos de persecución política de las dictaduras. En el caso de Chile, vamos a ver que, aquí por eso puse este ejemplo del mostrador, hijos e hijas del exilio, el emotivo testimonio de los niños que debieron salir de Chile tras el golpe militar. Es una noticia que habla sobre un documental, ¿cierto? Dice, a través de fotografías cuentan estos niños partes de su historia. Llegaron a un país que no conocían, dejando su infancia, amigos y miles de cosas pendientes. Víctimas directas de la dictadura es parte de un título de un corto documental producido por Sander Films que muestra la realidad de quienes, contra su voluntad, tuvieron que abandonar el país. Hasta aquí, chiquillos, tenemos dudas, consultas. No, nada, profesora, está muy entretenido. Sí, ya, súper. Voy a dejar ahí un segundito para que apunten y de inmediato continuamos. Un minutito. También existen otras motivaciones para migrar. No todo se relaciona con los motivos económicos y los motivos políticos. Hay otros elementos que también pueden influir. Por ejemplo, las nociones de cultura global. Esto tiene que ver con la estandarización de la cultura, que lo mencionamos cuando vimos nuestra clase de globalización. Se busca establecer un estándar o un patrón entre las personas y muchas veces eso se relaciona con requerimientos laborales, con solicitud de estudios, de especializaciones, a veces de conocer idiomas, que también hace que las personas deban moverse muchas veces para estudiar. Eso se va mezclando, ¿cierto?, con motivos económicos. Hay quienes viajan porque estudiar en su país es muy caro y buscan otras opciones, o bien porque lo que quieren estudiar incluso no se encuentra en su región. Pensemos en Chile, hay muchas personas que se van a vivir a Santiago porque buscan, ¿cierto?, mejores condiciones de vida económicas, pero muchas veces también por estudios, porque en su comuna, en su región o en su ciudad no se imparte lo que ellos quieren estudiar, por poner solo ejemplos. Entonces, la estandarización tiene que ver con la búsqueda que pueden tener las personas por alcanzar un estándar cultural, un estándar educativo, y que esto se traduce muchas veces en obtener las herramientas para desenvolverse en la sociedad actual, por lo cual pueden migrar tras un objetivo educacional o también un objetivo laboral. Sobre esto último, es importante resaltar
que uno de los destinos más comunes de los latinoamericanos resulta ser Estados Unidos, o también en Europa destaca España. Esto porque en España vamos a ver que no tenemos la barrera idiomática. En cambio, si necesitamos ir a Alemania, Italia, Francia, nos vamos a encontrar con la barrera idiomática. Al menos vamos a tener que saber hablar inglés. En cambio, España ofrece esa posibilidad, ¿cierto?, de que compartimos el idioma, puesto que fuimos colonia española. Y ese es uno de los motivos por los cuales los latinoamericanos prefieren España. Estados Unidos también, por el modelo de vida capitalista que resulta atractivo para algunos latinos, aunque en la actualidad está siendo bastante complicado poder viajar por toda la situación de Estados Unidos. No sé si lo han visto, que se han puesto mucho más exigentes eh, las medidas para poder entrar, lo de la visa y todo. ¿Lo han visto? Las noticias, todo lo que ha hecho Trump. ¿Estaban al tanto? Yo no, señorita, es que no veo muchas noticias, no me gustan. ¿Nadie ha sabido de cómo está la política de Trump? Sí, profesora, yo estuve muy cercana a ese tema porque mi hijo fue uno de los chilenos deportados de Estados Unidos. Llegó hace poquito acá a ¿O Chile. cómo está él? Sí, bien, llegó a un país totalmente desconocido, donde él ya llevaba mucho tiempo allá, así que ambientándose nuevamente. Pero Ya, qué estuvo bueno que tres esté meses bien. preso. 3 meses lo deportaron. 3 meses estuvo preso allá en una cárcel de una ciudad allá por no tener documentación. Ay, En no, Michigan estuvo, en condiciones mínimas, mínimas, mínimas. qué fuerte, qué fuerte. Ahí para que los compañeros también se informen, ven que a veces no son cosas que pasan allá lejos y que no tienen nada que ver con nosotros, es la realidad que vivimos y que está siempre influyéndonos, aunque no seamos a veces víctimas directas, es importante saber lo que pasa en la sociedad que vivimos, sobre todo en países como estas potencias que igual controlan gran parte del quehacer social, histórico, Estados Unidos. eh, Eso es lo mismo en la clase pasada. ¿Se acuerdan que después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente como que Estados Unidos determina bastante el funcionamiento del mundo a nivel económico? Las crisis que hay en Estados Unidos también nos repercuten como sociedades latinoamericanas. ¿Leandro quería decir algo? No, me atoré. Ay, Murió. salud. Sí, Gracias. Donald Trump está haciendo una política de puertas cerradas, está deportando muchas personas. Las diferentes visas que habían les está endureciendo como los requerimientos, pero también deportando a muchas personas que vivían ahí hace mucho tiempo. Lo peor, que como decía la compañera y también le ha ocurrido a otras personas, con mucha persecución, con tiempos muy largos, dejando a las personas sin tener, por ejemplo, antecedentes penales, en cárceles. Bueno, bien terrible. Aquí una noticia sobre los chilenos en el extranjero. Esto es del año 2018, hace un par de años ya, pero para que nos hagamos una idea. 1 millón de chilenos viven en el exterior y España es hacia donde más creció la migración nacional. La información está disponible en el registro de chilenos en el exterior que realiza el INE y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Este estudio contabilizó más de 1 millón de chilenos residentes en el extranjero. Imagínense, nosotros somos 20 millones, estamos hablando que uno de cada 20 chilenos es migrante. Un 21% más que en el año 2005. O sea, además, estas cifras van creciendo. Esto también, ¿por qué me gusta poner este ejemplo? Porque muchas veces he escuchado que las personas tienen como una noción de que nosotros recibimos más migrantes de lo que migramos, como que Chile recibe más personas de afuera más que lo que nosotros mismos nos movemos.
Y realmente Chile es un país que también tiene bastante migración. Esto estamos hablando en la actualidad y en el pasado también lo fue y aún más durante la dictadura, que muchos chilenos se fueron a Suecia, a diferentes países de Europa, a Cuba, buscando asilo político por la persecución que había en dictadura. Pero también hay otros motivos, ¿cierto? Como decíamos, laborales, educativos, familiares. Hay otros motivos también, por ejemplo, la salud, ya sea porque el tratamiento en tu país o donde vives, ya sea una región, una ciudad, es muy caro, o porque no se hace lisa y llanamente el tratamiento, que también sucede. Personas que deben cambiarse de casa, de región o incluso de país, porque necesitan hacerse un tratamiento médico que es muy costoso y que en otro lugar lo pueden hacer. O sea, hay tantos motivos para migrar como personas, ¿cierto? Cada uno puede tener un motivo distinto. Aquí estamos tratando de ver los más comunes, pero cada motivo también es particular. Y como común entonces dijimos los motivos económicos, migrar buscando mejor calidad de vida, los motivos políticos, y aquí estamos viendo también eh, que los chilenos tenemos una gran cantidad de migración, principalmente estamos viendo hacia España. Hasta aquí, antes de pasar a la explosión demográfica, algo que quieran decir, preguntar o comentar. No, todo bien, profesora. Sí, vayan anotando estas palabritas: movilidad, economía, migración y ahora explosión demográfica. Anoten el título y les voy a dar un minutito para que anoten esta definición, porque esto es bien importante. Este es un rápido incremento y de inmediato continuamos. Esto se lo podrían preguntar. Explosión demográfica. Es otro concepto importante en demografía. Tiene que ver con el rápido incremento en el número de habitantes en un país o en una región. Esto genera una mayor demanda de recursos, por ejemplo, de alimentos para ser consumidos. En otras palabras, entonces, la explosión demográfica se distingue por un incremento atípicamente alto, fuera de lo típico, fuera de la norma. Por eso no hablamos simplemente de un crecimiento, no es que creció la población, porque siempre hay crecimiento, sino que cuando hablamos de explosión es que ese crecimiento fue desmedido, fue atípicamente alto. Por eso se gana el nombre de explosión, ¿cierto? Es un rápido incremento en el número de habitantes en un país o región. Esto va a generar una mayor demanda de recursos. Apunte ahí entonces un incremento atípicamente alto. Esta explosión tiene un impacto no solo desde el punto de vista demográfico, no solo desde la cantidad de personas que van a vivir en ese lugar, sino que también tiene un impacto bien importante desde lo económico. Por ejemplo, puede aumentar el número de personas en edad de trabajar. Y esto favorece a las empresas porque tienen más mano de obra disponible. Pero también va a hacer que se requieran más recursos, ¿cierto? Esto es importante de considerar porque la idea es que la información que nos arroja
demografía, el estudio de la demografía, nos permita tomar decisiones pensando a nivel político, a nivel organizacional, gubernamental, tomar decisiones que nos ayuden a llevar hacia adelante el país o lo que sea que nosotros estemos administrando, conociendo las características del grupo humano. Esto se relaciona con lo que vimos en nuestra clase de economía, ¿se acuerdan? Cuando decíamos que un buen administrador reconoce las necesidades de sus integrantes, reconoce lo que cada grupo le viene mejor, lo que necesita. Siendo así, entonces, el conocer, por ejemplo, de qué condiciones estamos hablando de vida de las personas, qué necesitan, cuántos años tienen, de dónde vienen, también es información importante para poder tomar medidas políticas. Por ejemplo, una explosión demográfica hoy generará en el futuro una mayor demanda por jubilaciones. Así será importante entonces diseñar un sistema de pensiones que pueda ser sostenible en el tiempo. Activo un micrófono, aparece por ahí. Si hoy hay una explosión demográfica y nacen muchos bebés, significa que de aquí a 70 años el país va a tener un requerimiento súper grande de pensiones, ¿cierto? O pensemos en el caso de Chile, lo que ocurrió luego de todas los retiros después del COVID. Nosotros ya sabemos que en un par de décadas eso va a ser, ¿cierto? Un tema súper importante a trabajar, que vamos a estar ahí en un temazo, ¿cierto? Con el tema de las pensiones. Por eso es importante que las autoridades consideren la información que arroja el estudio de la demografía. Hasta aquí, dudas, consultas. No, profesora. Ya. Otro reto que impone la explosión demográfica es la demanda por los servicios públicos, como es la salud, la educación, el transporte. De este modo, las autoridades deberán prever cómo atender a esos requerimientos. No es lo mismo planificar una ciudad para 5 personas que para 10 o que para 15. Por eso muchas veces vemos el atochamiento en las calles, la saturación del transporte público, porque las ciudades son planificadas pensando en una cantidad y si existe una explosión demográfica, los servicios públicos también se van a ver sobreexigidos. De ahí que es importante también que uno conozca la realidad demográfica, porque eso va a determinar la vida en sociedad finalmente, lo que se debe o no se debe hacer, lo que se debe o no se debe considerar como un requerimiento específico. Doy un minutito para que apunten esto y luego voy a pasar la asistencia, ¿ya? Estaba silenciada ahí. Voy a ir nombrándoles de a poquitito eh, para la asistencia. Mauricio Cabrera, Mauricio Cabrera,
¿No está? Dice que está presente en el chat. Ah, ya. Gracias, Mauricio. Luego de Mauricio viene María Elena Díaz, Presente. Luis Jara, Presente, señorita. María Elena Díaz estaba, ¿cierto? Me parece que le había respondido. Sí, ¿Cierto sí, que le sí? respondió. Presente, profe. Ah, ya, súper. ¿Que en la clase Profe, anterior estaba ausente, María Elena? en la clase anterior, en matemática, estuve presente, pero hay un momento que dejé de colocar atención, no sé si pasaron lista, pero yo escribí en el chat presente. Ah, ya, la voy a dejar presente ahí entonces porque estaba ausente. Luis Jara Ay, está no. presente también. Ya la puse. David Gracias, Helves. gracias, profe. Presente. Bueno, gracias, David. Jordan Leiva. Presente, profe. Jordan. Rodrigo Madrid. Presente. Gracias, Rodrigo. A ver, pues, Jorge Mella. Jorge Mella. José Millanao. A ver, ¿habrán escrito en el chat? Jorge Mella y José Millanao no están. Último llamado, Jorge Mella al agua. Millanao al agua. Héctor Osorio. No están en el chat, Presente. profe. Gracias, Héctor. María Cristina Palma. Presente. Gracias, María Cristina. Rosa Pedraza. Presente. Alexis Rivera. Presente, profe. Muchas gracias. Eric Sepúlveda. Presente, señorita, aquí estoy. Gracias. Leandro Serra Presente. y Cristian Villarroel. Presente. Cristian. ¿Cristian está? Presente. Súper. ¿En matemáticas no estuvo Cristian? Sí, igual estuve presente, pero estoy en el trabajo, entonces creo que cuando pasaron la lista no pude presentarme. Ahí lo pongo presente. Entonces me parece que no están o no respondieron Jorge Mella y José Millanao. No los veo ni respondieron en el chat, ni se ve en la lista de participantes, ni por audio. Ya, seguimos. ¿Cuáles son las variables que influyen en la explosión demográfica? ¿Por qué motivo entonces podría haber una explosión demográfica? Primero, la tasa de natalidad. Vamos a ver que uno de los motivos más importantes es el aumento de número de nacimientos. Esto impulsa el crecimiento demográfico. Anótenlo, por favor. Ay, chafle. ¿Qué hice? Dígame, Rosa, ¿tiene duda? No, que no, o sea, no lo puedo ver. Ahí, ¿No se ahí está está, ahí. proyectando, chiquillos, la diapositiva? Ahora Sí, sí. se está No, ahora proyectando. sí. Profe, Ahora pero sí. la clase la va a dejar grabada igual, ¿cierto? Sí, está grabándose la clase. No, muchas gracias.
La tasa de natalidad se refiere a la cantidad de nacimientos de una localidad, ciudad o país en relación al número de habitantes. Esto se ve en un periodo determinado que generalmente es de un año. Entonces se suele ver la frecuencia con la que ocurren los nacimientos en una población. Se suele ver cada 1000 personas en un año. O sea, cuántas personas nacen cada 1000 habitantes en un año. Se calcula haciendo el cociente entre el número de nacimientos ocurridos durante un periodo dado y la población media de ese periodo por 1000. Esa es la primera variable que influye en una explosión demográfica, puesto que si pensamos en los nacimientos, si hay muchos nacimientos, obviamente eso puede llevar a una explosión demográfica. También cuando aumenta la esperanza de vida. Cuando esta variable se eleva, quiere decir que las personas son más longevas, que viven más tiempo, y en consecuencia se incrementa la población de la tercera edad. Esto es un fenómeno fácilmente observable durante los últimos años, debido principalmente a los avances en la medicina y a las mejoras en la calidad de vida. Esto se relaciona bastante con la vida en las ciudades, pero también con la atención oportuna médica. Vemos que en la actualidad hay muchos avances en la medicina y en la tecnología, y eso le permite a las personas vivir más tiempo que en la antigüedad. Esto también entonces prolonga la esperanza de vida, prolonga que vivan más personas y se incrementa el grupo de personas mayores o de tercera edad. Haré un segundito ahí para que puedan apuntar esto antes de cambiar la diapositiva. Unos segunditos. Continuamos. Un ejemplo de explosión demográfica se dio en Estados Unidos entre 1946 y 1964, es decir, en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Dicho periodo se caracterizó por un aumento en la tasa de natalidad, que podría tener varias explicaciones, como es el hecho de que la ciudadanía comenzaba a vivir un tiempo de paz tras 2 guerras mundiales. Hay algunos historiadores que piensan que esto se dio, el baby boom, porque estaba esta paz y las personas querían tener a sus hijos, ¿cierto?, después de la guerra, y hay otros que han dicho que tiene que ver más con un instinto de sobrevivencia o supervivencia, que la especie, al verse tan estresada, tendió a tener más hijos. Hay diferentes como teorías respecto a este baby boom,
pero nos sirve como para ejemplificar, porque de un momento a otro muchas personas comenzaron a tener bebés. ¿Y cómo se dieron cuenta de esto? Cuando en los 80 comenzaron a quedar pocos cupos para la universidad, las universidades se estaban saturando, había muchos ingresos. Entonces ahí las autoridades calcularon que 20 años antes deben haber nacido muchas personas. O sea, entre el 60 y el 80 realmente no habían ya cupos universitarios. Piensen igual que en esta época toda la demografía tenía menos precisión que en la actualidad, que gracias a la tecnología, a las mismas técnicas, por ejemplo, el censo, el internet, la robótica, podemos tener cálculos más exactos demográficos, pero en esta época era todo bastante como más aproximado, por decirlo de alguna manera. Por eso también vemos que en la guerra se hablan de estimados, ¿cierto? Nunca tenemos como datos muy precisos. Entonces, se dieron cuenta 20 años después, cuando era ya el tiempo en que estas personas que habían nacido en este periodo postguerra debían entrar a la universidad y no había lugar, no había como ninguna forma de atender a esos requerimientos educativos. ¿Se entiende este ejemplo? Sí, profesor. Ya, Sí, está genial. claro. Y por último, vamos a ver si este es el último contenido de hoy día, el envejecimiento de la población. Antes de explicárselos, como suelo hacer, les doy unos segunditos para que apunten. Acá está lo más importante, la definición. ¿Ya? Estas tres primeras líneas las apuntamos, se las podrían preguntar en la prueba. Es el aumento, entonces, el envejecimiento de la población. Es el aumento de la proporción de personas de 60 y más, y es un fenómeno que afecta en forma global a la humanidad. Entre 1960 y el año 2015, la expectativa de vida al nacer aumentó 18 años en el mundo. Fíjense, en el año 60 la esperanza de vida era de 53 años. Y en el 2015, a nivel global, aumentó a 71, casi 20 años, ¿cierto? 18 años, en el periodo entre el año 60 y el 2015. Eso es bastante, ¿cierto? 20 años. Estamos hablando que si antes se vivía hasta los 50, la mayoría de las personas no superaban esa barrera. En cambio, ahora sobrepasar los 70, incluso los 80, es algo cada vez más común. A eso nos vamos a referir con envejecimiento de la población. Y este proceso ocurre debido a la combinación de tres factores. Primero, la disminución de la mortalidad antes de los 60 años, la disminución de la mortalidad a los 60 años en adelante, y también van a ser importantes las tasas de natalidad del periodo en que ellos nacieron. ¿Se entiende esto, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya. ¿Alguien que le quede alguna duda, que necesite que le explique algo? ¿Nadie, nadie? No, por mi parte no. No, por mi parte Tenía no, más o menos profesor. claro de antes esto ya. No, profe. Ah, ya, genial, genial. Dentro de las características del envejecimiento de la población, vamos a ver que resalta
la proporción mayor de mujeres que de hombres en las personas mayores. En la actualidad, a nivel global, las mujeres son el 55% de las personas mayores a 60 años y son el 65% de la población mayor de 80. O sea, este envejecimiento tiene ciertas características, ¿cierto? Y va a ser muy importante el género. Las mujeres viven más que el hombre, no me pregunten por qué. Aunque no sé si han visto esos videos de broma en Instagram, porque las mujeres viven más que los hombres y salen los hombres haciendo de las suyas. Porque somos más inteligentes, profe. Más precavidas, no. Fea esa actitud, ¿Qué dice Eric? A ver, Eric tiene otra teoría. fea esa actitud, todos pensamos igual, como los hombres y las mujeres. Como que tiene grande el ego. Mentira, el hombre no puede hacer dos cosas a la vez. Sí, sí se puede. Sí podemos. No, Es no, que sí, igual hay somos equipo. motivos históricos que explican esto. Motivos No, la históricos. verdad Por las cosas es que ejemplo, todo, profe, no. la verdad de las cosas es que todos, hombres y mujeres, tenemos casi las mismas capacidades. Obvio que sí, 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 aquí estamos bromeando. Si realmente, como les digo, esto tiene explicaciones históricas. Por ejemplo, que después de la Segunda Guerra va a haber más mujeres que vivan más porque la mayoría de los hombres murieron en la guerra. O sea, hay muchos hombres que dejaron ciertos sus hogares, ya sea padres, hermanos, hijos, para servir en la guerra. Y de hecho eso provocó también el ingreso de las mujeres a la vida laboral fuera de la casa, porque eso se comenzó a dar sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Tiene que ver también con la exposición del hombre al riesgo en los trabajos. Vayan a saber ustedes ahora que las mujeres y los hombres están un poquito más a la par en ese sentido del trabajo fuera del hogar, cómo se vaya a dar este envejecimiento en el futuro. Pero al menos el siglo pasado se relacionaba bastante con esos elementos, ¿sí? No porque seamos más inteligentes necesariamente. En nuestro país, ¿cómo se da este envejecimiento? Nosotros tenemos números re altos. El envejecimiento de la población en Chile. En Chile, el número absoluto de adultos mayores ha aumentado casi 7 veces entre 1950, año en que la población mayor de 60 años era de 416.741 personas. El año 2017 ya vemos casi 3 millones o 2.850.000. Imagínense, 7 veces ha aumentado la cantidad de personas mayores de los 50 al 2017. 7 veces, es un montón. Y de esa manera se compone en la actualidad con cerca del 16%, ahora debe estar cerca del 20%, porque además es un país que está con bastante envejecimiento. En el Profesora, contexto regional, dígame, pero no es por ser machista, pero en la actualidad mueren más hombres que mujeres. cállese, cuente de su opinión. Por eso le digo que en la estadística mueren más hombres que mujeres. Sí, es cierto, eso es cierto. Las mujeres tenemos un talento para sobrevivir. Sí, a nivel general estamos hablando, obviamente en casos aislados, pero estamos pensando en números generales. En el contexto regional, entonces, regional entendiendo como el continente, ¿cierto? En el continente, Chile es el país que ha aumentado más rápidamente la expectativa de vida nacional. En el 70, la esperanza de vida nacional aumentó. O sea, perdón, entre el 70 y el 2016. En el 70 era de 60 años para los hombres y ya en 2016 llegó a casi 77 años, de 60 a 77. Y en el caso de las mujeres, en el 70
la esperanza de vida era de 66,8, o sea, 67 años. Y en el año 2016 de casi 83. Y así se constituyó como el país con la mayor esperanza de vida en Sudamérica, con casi 80 años en promedio. Eso es, eh, y se ríe María. Eso es bastante cierto, pensar en una esperanza de vida como promedio, no como lo que más viven las personas, sino simplemente como un promedio. O sea, como les digo, ya llegar a los 80 años no es algo milagroso, sino que se suele dar más de lo que uno pensaría, ¿cierto? Me dan un segundito que quiero, hasta ahí es la presentación del día de hoy, pero quiero mostrarles el manual. Denme un segundito para que vean que este es el último contenido y ya que la próxima semana vamos a hacerla acá, en el proyecto. Las preguntas tipo prueba, ¿ya? Aquí, el manual, para que lo lean. Parte en la 124. ¿Se está proyectando bien el manual? ¿Lo ven? Sí, profesora, se ve. Sí. Sí, Genial. profe. Aquí parte el tema 6, estructura poblacional y explosión demográfica. Se explica aquí la migración, por ejemplo, de la dictadura militar en Chile. Hay actividades por si quieren realizarlas. Lee el siguiente texto y contesta las preguntas, que tiene que ver también con la migración. Dice, murieron 562 mexicanos en frontera con Estados Unidos. Les recomiendo también leerlo. Y aquí hay otras preguntas con un cuadro. Miren, ¿qué países tienen la tasa de natalidad y mortalidad más alta? ¿A qué sector de América Latina corresponde la tasa de crecimiento más alto? Y ahí usted sabe el gráfico, ¿cierto? Por ejemplo, Bolivia, la tasa de crecimiento es 2,4. Chile de 1,6. Y así. Se habla de los habitantes. La natalidad, ya dijimos, las personas que nacen, la mortalidad, las que mueren, subdesarrollo son aquellos, se ha llamado aquellos países que están en más pobreza, ¿cierto? La migración es el desplazamiento y la esperanza de vida, cuánto tiempo se espera que las personas puedan vivir. Hay unas alternativas, aquí una alternativa sobre la vida urbana rural y después viene una guía de trabajo, pero esto sobre toda la materia, porque ya es el último contenido. Así que sería lo último que falta, que ustedes puedan leer ese contenido y ya estaríamos ok con toda la información del manual, ¿sí? Ok, profesora. ¿Y Sí, le sí, llegó sí, la luz? sí. No, no llega. ¿Y en qué parte está Voy a llamar usted? a Saesa, en Puerto Montt. Oh, lejos. Y sí, y ya es segundo día sin luz. ¿Será por la lluvia, Sí, profesora? que voy a ir. ¿Por la lluvia? Es que es la única casa de la manzana, así que no sé. Pero voy a ver si me atienden, más vale, Profe, porque ando cargando. ¿Sí? pague la luz. No, si está apagada, por último fuera eso. Pero está apagada. Es un En transformador que fin, hace quemado. paz interior, paz interior. En estos momentos uno ve realmente su trabajo de paciencia, porque yo estoy así. Pero bueno, tengo que ir a algún café a cargar el computador y mi Hay que celular para tener insistirme, internet y batería para la clase de la tarde. ¿Mm? no le ¿Qué decía que hay que decía? insistir con el llamado. Sí, sí, voy a llamar ahora otra vez. Bien, chiquillas, chiquillos, hasta aquí quedamos. Nos vemos la próxima semana, ¿sí? Nos vemos, que tenga un buen fin de Chao, semana. profe. Muchas gracias. Que tenga un buen Ya, fin de semana profe, y nos vemos. y que el otro jueves tenga luz. Igualmente. Ay, no, sí, ya. Sí o sí más tarde la debo tener. Que estén bien, cuídense mucho.
Un abrazo. Igual, Con cuídese. Carolina. Un abrazo, igual, chao. Luego.